Vamos a continuar ahora trabajando con los tonos, los valores, mejor dicho, los valores principales para emblocar las formas más generales de luz y sombra. Los valores que van a definir cuáles son las zonas de luz y de sombra principales, no los detalles, sino los grandes bloques de luz, sombra y medio tono que hacen a la figura. Para eso voy a utilizar un pincel de dureza máxima, dureza al 100 y opacidad al 100 también, y que no se modifique con la presión. O sea, básicamente es un pincel que trabaja con tonos planos. Para esto tengo que trabajar ahora en este momento en blanco y negro, y en este momento estoy en color, trabajando en color. Si subo la saturación va hacia un tono rojo, no es lo que estoy buscando en este momento, así que voy a llevar el documento hacia escala de grises. En este momento tengo el documento en escala de grises manteniendo las capas, y ahora puedo seguir trabajando con la tecla Alt, pasando a modo gotero y pintando los tonos, los valores principales. Estoy tratando de trabajar con 3 tonos principalmente, negro y 2 tonos de gris. Blanco no va a haber en casi ninguna parte de la figura. Si vemos en la foto, el blanco está muy lejos de los tonos principales de la figura, nunca llega hacia un tono blanco, salvo quizás en los nudillos. Y estoy tratando de ver las formas generales y de definir dentro de esas formas generales dónde van los diferentes planos de luz y de sombra. A la par también voy trabajando en el color, en el dibujo, perdón. En este caso, por ejemplo, me encuentro con la necesidad de dibujar un poco la estructura subyacente para entender dónde es que está ubicado el hombro y ese brazo que no se ve, y probando diferentes alternativas. Es importante ver la figura en su conjunto para no perderse en los detalles. Me vuelvo atrás con control Z, vuelvo a comprobar si lo que veo me gusta. Me gusta, pero no me termina de convencer la relación con el cuerpo. Voy a ampliar un poco el canvas con la herramienta de marco M, y con la herramienta de lazo voy a seleccionar el brazo y poder mover con control T estos elementos. Apretando el control puedo deformar la selección con perspectiva, lo cual me da un resultado un poco más orgánico. Trabajando siempre en la misma capa, no estoy llevando la selección hacia otras capas. El trabajo continúa ahora agregando diferentes elementos, probando siempre
a grandes rasgos. Después va a haber tiempo de detalles finos. En este momento estoy concentrado en las grandes formas en las cuales con las cuales se va a poder leer rápidamente qué es lo que está pasando en esta escena. Es muy importante pensar siempre en el espectador y en que pueda leer los elementos rápidamente, porque es lo que hace al impacto original, al impacto, el primer impacto que recibe una persona cuando ve la imagen. Y eso también incluye el entorno, que voy a empezar a definir ahora, también utilizando el mismo pincel de bordes duros y sin sensibilidad a la presión. Ahora el pincel lo lleve apretando 5 y 0 a generar un medio tono que me permite generar un gris medio exactamente entre ese gris oscuro que había generado y el blanco. En este momento me veo en la necesidad de trabajar con pinceles por primera vez en este proceso que tengan algún tipo de textura. Estoy cargando algunos pinceles que son del artista que ya he nombrado alguna vez, Sergei Kolesov, que generosamente donó sus pinceles al público general, y son pinceles que ya tienen por lo general un acabado en sus bordes de algún tipo de textura. Si ustedes se fijan, el pincel es plano, pero tiene un acabado levemente irregular. Voy a trabajar con varios de estos pinceles para empezar a generar un ambiente que me imagino como bastante más oscuro que el personaje. El personaje está emergiendo de una especie de tiniebla que hay alrededor. Todavía no tengo muy en claro qué tipo de entorno va a rodear el personaje, pero sí me imagino algo un poco tormentoso, por lo cual un pincel que ya comience a tener un poco de textura propia me parece apropiado. Ya me estoy quedando chico con el canvas que rodea la figura, el lienzo, por lo cual voy a cortar y pegar la figura en una nueva capa y a su vez agrandar el canvas para poder ubicar a la figura dentro de una composición un poco más generosa en cuanto a límites. Es muy importante que la figura no se sienta encerrada, que uno no se sienta encerrado en los límites de el espacio de trabajo. Por lo tanto voy a llevar a las referencias un poco más hacia los bordes y dejar un poco de aire para que la figura respire, para que la composición misma me vaya guiando hacia un lado sin necesidad de que los límites estén tan cerca de la figura. A la vez, deformando la figura, puedo también hacer grandes cambios muy generales en cuanto a cuán estilizada o no va a estar esta figura y si va a haber algún tipo de deformación. Por ejemplo, puede pasar que la figura esté vista un poquito más de abajo que desde la altura normal, o sea, visto por una persona a su misma altura, sino estar siendo observada por un espectador que está ubicado un poco más abajo que la figura, por lo cual los pies pueden ser levemente más grandes que la cabeza. Y es con lo que estoy experimentando en este momento y a la vez viendo el tipo de figura que se va generando a partir de estos cambios.
A continuación voy a trabajar con un filtro que se llama licuar, Liquify, que está en filtros, licuar, en el menú de filtros, y con el cual puedo deformar la figura. Esto me permite que las deformaciones que haga sean un poquito más orgánicas que con la herramienta de transformar. Entonces, filtro, licuar. Ahora estoy utilizando la herramienta transformar, deformar, edición transformar, deformar, warp en inglés, que también es una herramienta similar al Liquify, al licuar, pero es algo intermedio entre licuar y la herramienta transformar, porque me permite deformar la imagen utilizando estas curvas Bézier, que son propias del Illustrator originalmente, para deformar una malla que me permite trabajar en un nivel general con las grandes curvas de la figura. Y romper un poco la estaticidad vertical que tenía hasta este momento. Fíjense, haciendo control Z puedo ir y volver entre cómo estaba y cómo está ahora. Me convence el resultado, por lo tanto voy a seguir trabajando en el entorno. Todavía no tengo en claro qué tipo de calzado o elemento va a tener la figura, pero simplemente estoy tratando de definir las líneas principales, las guías que forman la figura. Con un pincel reactivo a la presión, como es este, puedo apretar más o menos y generar estos grises intermedios que me permiten ya trabajar con un nivel de detalle un poco mayor al que venía trabajando, y tomar con el Alt una y otra vez los diferentes valores para ir generando ya un acabado un poco más trabajado, ya habiendo definido los principales bloques a un nivel muy genérico todavía, muy general. La estructura de la mano siempre se ha de pensar como un cubo, que se hace bastante evidente en este momento. No estoy trabajando con ninguna referencia para esta mano en este momento, sino que estoy trabajando de imaginación. Y la forma en la cual lo estoy haciendo es definir cuáles son las facetas principales de este cubo y cómo viene la luz a incidir sobre este objeto. En este caso la luz viene desde arriba principalmente, por lo cual la parte que apunta hacia arriba va a estar más iluminada, y en este caso hay unas partes que serían la parte de los dedos, que van en un medio tono, y luego las oscuridades, que van en un tono más oscuro.
esta forma de trabajar, más cercana a la pintura que al tipo de dibujo clásico de cómic, que trabaja de una forma más ordenada, en la cual uno hace un boceto y luego ese boceto se entinta y luego se trabaja con grises. Da resultados que son, a mi parecer, más eh, plásticos, más cercanos a la pintura tradicional, que a mí particularmente me parecen muy interesantes, pero son más lentos que trabajar de la otra forma. Hay mucha prueba y error y un constante ir y venir entre diferentes posibilidades, pero a mí me parece muy divertido y el resultado es, a mi parecer, más fresco, o por lo menos en mi caso lo ha sido, que cuando trabajo con una lógica de trabajo más cercana a la forma industrializada o de en cadena, como ser la del cómic. En este momento voy a trabajar por arriba de la figura con rojo, porque siento que está quedando muy plana la imagen, por lo cual en otra capa estoy trabajando con un color para reestudiar la estructura de la figura y definir el cubo principal que define el frente y el costado de la figura. Aquí se ve más claro poder definir dónde está ubicado el otro hombro y entender las formas principales de los pectorales y los elementos principales de los brazos. Siento entonces que tengo que trabajar sacando un poco ese pecho hacia afuera. En este momento lo veo muy hundido, al igual que los hombros, para que haya mayor, genere un mayor volumen, una ilusión de que este cuerpo ocupa más espacio en el espacio, valga la redundancia. Estoy definiendo con el mismo pincel de Sergei Kolesov con el que definí el fondo los valores principales de la figura, y ahora voy a utilizar el pincel en modo multiplicar, lo cual me permite oscurecer sin perder la información de textura que tengo al fondo. Esto me da un acabado similar a la tinta líquida, por ejemplo, o cualquier tipo de veladura o aguada que se pueda lograr con acuarelas, acrílicos aguados. Y también puedo trabajar con el pincel transparente, pero en modo normal, que me permita cuando quiero volver a tener opacidad, como si fuera una eh, pintura más opaca, como puede ser el óleo o el acrílico no aguado.
progresivamente voy incursionando en grises cada vez más sutiles para ir construyendo las diferentes facetas de los elementos que construyen a esta figura. Entonces en el brazo defino un gris para el lado principal de ese tubo que va a estar en sombras y el lado que va a estar influenciado por la luz. Y así voy tratando de hacer con cada elemento, el pectoral, las abdominales, los diferentes elementos como las manos y el arma que sostiene, que dicho sea de paso todavía no estoy seguro qué va a ser. Estoy pensando ahora en este momento en una especie de canilla unida a ese caño oxidado que no le veo mucho sentido, pero bueno, estamos en un apocalipsis y hay que defenderse con algo. Entonces una canilla podría ser. Este objeto tiene una luminosidad mayor que el resto de la figura, entonces va a tener un contraste mayor entre blancos y negros porque es una figura mucho más reflectante que la piel, entonces tiene mayor especularidad. No es el caso de las piernas. Estoy pensando ahora en un tipo de botas o algo así que van a ser oscuras, dejando que las mayores zonas de luz de la figura sean en el torso. Y de nuevo me encuentro con que estoy limitado, de hecho me están quedando medio cortas las piernas de la figura, así que está en capas separadas. Voy a unificar todo en este caso y recortar de nuevo la figura, trabajar de nuevo con la menor cantidad de capas posibles siempre para no confundirme, y trabajando de nuevo con la herramienta transformar para modificar las proporciones de la figura, que ya comienza a tomar un poco más de cohesión, pero las piernas todavía me molestan, por los cuales las estoy seleccionando de nuevo con la herramienta lazo y modificando de nuevo con la herramienta transformar una vez más, pudiendo probar dónde es que va a estar el centro de gravedad, ese punto que une la punta de la cabeza con el punto medio entre los pies. En este caso la figura va a estar arqueada levemente hacia adelante, siendo el punto máximo de ese arqueo el estómago, y luego va a volver hacia un punto que va a estar más o menos relacionado con la parte de arriba de su cabeza. Más o menos digo, porque no me importa si esta figura está levemente fuera de equilibrio. Esta es una pose dinámica, así que vamos a ver qué sucede con la actitud de esta figura mientras modifico las proporciones de las piernas y su centro de gravedad. Cuando tengo dudas, vuelvo a hacer control Z, no me importa ir y volver todas las veces necesarias hasta encontrar algo que se sienta bien, se parezca correcto, se sienta como correcto. Continuando un poco con el entorno, definiendo los principales valores, estoy pensando como que atrás de la figura hay una especie de roca que se acaba de crear por el recorte que hice, pero me parece interesante esa línea que ha quedado, que pareciera ser como un borde de contraluz. Se va a hacer más evidente conforme vaya avanzando. Pero pienso un poco en las
los contraluces que pueden haber, como si la figura tuviera una especie de foco por detrás. Y eso es una forma bastante clásica de de hacer que las formas sean entendibles. Ese borde de luz que delimita la forma de las figuras. Parece un recurso interesante. Por lo cual voy a generar un poquito más de luz alrededor de la figura para recortar un poco esta figura contra un entorno tormentoso. No quiero que se pierda la figura, sino más bien que se destaque con respecto a todo lo que lo va a estar rodeando. Continúo entonces de esta manera, empezando a trabajar un poco con este pincel para definir ya formas un poco más específicas de cada parte, como ser nudillos, dedos, siempre trabajando con la herramienta lo más grande posible, o sea, el trazo más grande posible para hacer economía de recursos, que que las formas se vayan creando como si estuviera esculpiendo con un poco de arcilla y fuera definiendo las formas de a poco. Tengo este bloque que es la mano, del cual empiezan a emerger los dedos, los nudillos, cada parte, por medio de estos valores que se hacen cada vez más específicos. Entonces voy generando grises más sutiles cada vez para ir definiendo estas formas. En este caso el dedo pulgar, que va a ir por arriba sosteniendo esta arma, y que se puede definir tanto por las formas y los valores del dedo como por los valores del fondo que los rodea. Utilizando el contorno también de ratos para construir cada elemento. Y trabajando siempre desde lo general a lo particular, venciendo la ansiedad de trabajar ahora en este momento con las uñas, con las arrugas. Ya va a haber tiempo para eso, si es que el trabajo lo requiere. Pero hay que recordar que el concept art es sobre todo un trabajo de generación de impacto. Es algo que no va al detalle, sino que va hacia la generalidad de la escena. Entonces el detalle siempre es algo secundario con respecto a los grandes bloques de luces, sombras, colores. Voy a trabajar rotando la imagen en este momento. Me voy hacia Image Rotation, Flip Canvas Horizontal, que es rotación de imagen,
y girar el canvas, o sea, el lienzo, horizontalmente, lo cual es un truco que se utiliza desde hace mucho tiempo. A veces se trabaja con espejos, que lo cual me permite ver errores generales en la composición. Y a continuación de eso vuelvo a trabajar con la herramienta Warp, edición, transformar, deformar, edit, transform, warp, para definir una vez más las curvas principales de movimiento de la figura. Estoy tratando de definir los ritmos principales de la figura, las curvas y contracurvas que generan los ritmos de visualización de la figura, como la espalda hace, la curva de la espalda hace una relación contra la curva de la panza, y a su vez las curvas de las piernas generan un tipo de recorrido. Y cómo estas se relacionan con las líneas principales del arma y del vestido, y también en este caso de los elementos. Estoy tratando de definir las formas principales del entorno. Veo que la figura está sobre un suelo, que por detrás de la figura hay una especie de piedra. Después de la piedra hay algún tipo de elementos que se empiezan a definir, todavía no sé cuáles son. Y por detrás de esos elementos está el cielo. O sea que ya se están definiendo por lo menos 3 planos: figura, un plano intermedio y el fondo. Lo cual ya me permite ir ubicando la figura dentro de un contexto y tratando de encontrar cuáles son los elementos que van a conformar el contorno general de la figura. Ese contorno del cual hablábamos en un principio, que hace que uno pueda leer el total de la figura rápidamente, y que uno pueda definir cuáles son los elementos principales de la composición: figura, fondo y elementos intermedios.